Hola, aquí Zorro Blanco. Antes de empezar quiero aclarar las cosas, las imágenes, música y el fanfic, no me pertenecen, pertenecen a sus respectivos autores. Pero bueno, ya aclarado las cosas, que empiecen el video. Temporada 1, episodio 5, capítulo 4 y 5. Solo en su estudio, Sycamore seguía recopilando sus notas. Había trabajado incansablemente en esta investigación desde que Viola lo llamó frenéticamente esa noche, y solo a base de fuerza de voluntad y café logró mantenerse despierto. No ayudó que la Liga lo hubiera contactado directamente para informarle del evento. Estaban legítimamente preocupados por un Pokémon no legendario que mega evolucionara sin una piedra angular, y no podía culparlos. Hasta el momento, la Liga estaba satisfecha con sus hallazgos preliminares, así que los envió por correo, pero cuanto antes pudiera darle una respuesta definitiva, mejor. ¿Qué le hubiera sucedido a Louise, una persona a la que había llegado a apreciar profundamente, solo lo obligó a trabajar más duro? Sobre todo porque parecía que ella era la causa. ¡Qué desastre!, suspiró Sycamore y se frotó la frente. Al tomar un vaso de agua, sintió un temblor en el suelo, lo que le hizo reír levemente. Esos dos siguen en la pelea. Dio un trago a su bebida. Inmediatamente después de almorzar, solo un par de sándwiches y refrescos, Saito y Louise fueron a las pistas de práctica junto al laboratorio. Muchos entrenadores las aprovecharon y, como Louise parecía decidida a ser campeona, inmediatamente llevó a Saito con ellos. La verdad es que esos dos se ayudan mucho. Riendo para sí mismo, Sycamore volvió a concentrarse en la tarea. Con un poco de suerte, terminaría a medianoche y por fin recordaría lo que era dormir bien. Brenaraki, muévete, ordenó Louise. Brenaraki saltó hacia atrás de inmediato mientras lanzaba una brasa hacia Aile, quien se abalanzó sobre él y la esquivó ágilmente. Aile, haz una finta rápida, ordenó rápidamente a su otro Pokémon. Aile se lanzó en picado con un ataque rápido, apuntando al costado derecho de Brenaraki. Cargando una onda psíquica, Brenaraki la lanzó hacia el veloz pájaro, quien en el último segundo giró para esquivarlo y golpeó al zorro en el costado izquierdo. Buen trabajo, Aile. Brenaraki, cuidado con las fintas. Desde la batalla contra el coleccionista, Louise había estado pensando en cómo había ido. Algo que había notado era cómo reaccionaba él a sus intentos de controlar a Spirit. No tenía ni idea de qué le hablaba, lo que lo desconcertó bastante. No estaba dispuesta a inventar nombres para cada movimiento que sus Pokémon pudieran aprender, pero Louise pensó que crear combinaciones de movimientos distintas podría ser una gran ventaja. Al mismo tiempo, quería mejorar las habilidades de sus Pokémon, y hasta el momento, luchar contra otros Pokémon parecía dar los mejores resultados. Por eso, hizo que Brenaraki y Aile se enfrentaran, y ella les daba órdenes por turnos. ¿Entonces esto es entrenamiento? Parece tedioso, pero si esto me hace más fuerte, gruñó Spirit, de pie junto a Louise y concentrándose en sus manos. No estaba del todo lista para enfrentarse a los demás, así que ahora mismo practicaba para mejorar sus habilidades psíquicas intentando controlar el pulso curativo. Al otro lado del campo de entrenamiento, Saito hacía exactamente lo mismo con sus Pokémon. Tenía a Tanuki y Ronin entrenando, y ambos estaban dando un buen espectáculo. Tanuki con sus artes marciales y Ronin con su Vieira, intercambiando golpe tras golpe. Sin embargo, en lugar de darles órdenes a sus Pokémon como ella, estaba absorto en su última captura. Maindo, vamos, le suplicó a una Pokébola que agarraba. No vamos a mejorar si no sales. Durante el almuerzo, Saito les contó a Louise y Sycamore cómo había encontrado a su última captura, un Ralts macho al que llamó Maindo. Al parecer, significaba mente en un antiguo dialecto cantoiano, de donde provenía su familia antes de emigrar a Teselia. Pensó que sería el momento perfecto para sacarlo y conocerlo un poco más, pero hasta ahora no le había ido muy bien. Sal de una vez, ordenó Saito, solo para que algo le rebotara en la nuca. Al examinarlo más de cerca, resultó ser una papa frita.
Frunciendo el ceño, Saito se giró y vio a Maindo, sentado tranquilamente en una roca, comiendo de una bolsa abierta de papas fritas sabor a tomate. Mira, puedes comer más tarde, pero para no, comenzó Saito solo para que Maindo hiciera una frambuesa, rociándolo con papas fritas medio masticadas y teletransportándose al otro lado de la arena de entrenamiento. Grrrr. Gruñó Saito antes de alejarse enfadado. Maindo se rió al mismo tiempo, pero Saito no le hizo caso mientras se acercaba a Louise. ¿Tienes problemas con Maindo?, preguntó Louise con sinceridad. Arceus, sí, exclamó Saito alzando las manos. No me escucha en absoluto, y cuando lo hace, malinterpreta mis órdenes a propósito. Louise lo había visto antes, y por lo que vio, parecía que Maindo desobedecía deliberadamente las órdenes de Saito. Cuando Saito le había dicho que usara confusión, este usó doble equipo. Cuando le pidió que usara algo llamado sigilo sombrío, Maindo usó teletransporte y desapareció por completo durante los últimos 10 minutos, aparentemente para robar la bolsa de papas fritas que estaba comiendo. Al menos Maindo no intentaba hacerle daño a Saito, pero aún estaba por verse si era por su propia voluntad o porque los otros Pokémon estaban con ellos. ¿Qué voy a hacer? A estas alturas, nunca podré usarlo en combate, dijo Saito, sentándose en un banco cercano y frotándose el pelo. Louise suspiró y, con un gesto de la mano, les indicó a sus Pokémon que continuaran su entrenamiento y se sentó a su lado. ¿Quieres mi consejo?, preguntó Louise, y tras un momento él asintió. Tienes que ponerte firme. Fuerte, si es necesario. No te hará caso por sí solo. Oblígalo. Tú eres el entrenador, haz que lo reconozca. Si no, nunca te respetará y esto seguirá pasando. Eso solo lo alejará más, replicó Saito antes de suspirar. No lo entiendo. O sea, yo no tuve este problema con Tanuki y Ronin. Tú ni siquiera tuviste este problema con Aile. Pero Maindo, Arceus, él simplemente... ¿un imbécil? Louise repitió lo que Saito había llamado antes a sus compañeros de clase, lo que le hizo suspirar. Iba a decir difícil, gimió Saito entre sus manos mientras Louise miraba a Maindo, quien parecía particularmente interesado en la frustración actual de Saito. Casi parecía disfrutarlo. Entrecerrando los ojos, Louise se puso de pie y se giró hacia Spirit. ¿Louise?, preguntó Saito, poniéndose de pie. Quédate ahí, yo me encargo de esto, dijo Louise, caminando hacia Surralds, quien detuvo su levantamiento de pesas psíquico al acercarse. Se arrodilló a la altura de Spirit, y aunque Saito no pudo oír bien lo que decía, evidentemente eso hizo que Spirit dejara de hacer lo que estaba haciendo y se acercara a Maindo. ¿Qué hiciste? Saito observó a Spirit acercarse a Maindo con cierta confusión. Le pedí a Spirit que intentara hacerle entrar en razón, explicó Louise mientras ella y Saito observaban a los dos Ralts empezar a hablar entre ellos. Pensé que un Ralts como él lo tranquilizaría. Ajá, tarareó Saito mientras los veía seguir hablando. A medida que la conversación se alargaba, se permitió sonreír. Quizás esto funcionaría. ¿Qué sabes tú? ¿Ves? Solo faltaba una mujer. La respuesta de Louise fue interrumpida por una fuerte bofetada, que captó la atención de todos. Ella y Saito solo pudieron mirar con los ojos abiertos mientras Spirit se marchaba furioso, dejando atrás a Maindo, quien se frotaba la mejilla y sonreía con suficiencia. Spirit, ¿qué dijo?, preguntó Louise mientras Surralt se acercaba a ella con paso firme. Un aluvión de imágenes inundó su mente. ¿Por qué a ese vulgar? Lo mataré. Louise empezó a acercarse a Maindo, ansiosa por darle una buena lección, pero Saito la detuvo. Tranquila. Saito intentó calmar a la enfurecida chica, pero que Maindo empezara a reírse a carcajadas no le ayudaba en absoluto. Quítate del camino, Saito, exigió Louise mientras intentaba rodear al chico, que le bloqueaba el paso a cada paso. Tras varios intentos más, Louise dejó de intentarlo y respiró hondo para calmarse, aunque con la mirada furiosa aún dirigida a Maindo.
Al ver que Louise ya no intentaba asesinar a su Pokémon, Saito se giró para mirar a un Maindo que seguía sonriendo con suficiencia. ¿Qué diablos le dijiste?, preguntó, girando la cabeza hacia Louise, todavía mirando al sonriente Maindo con intenciones asesinas. Aléjate de Spirit, perro sarnoso. Louise resopló y salió furiosa hacia el laboratorio, recordando a su Pokémon. Parecía que, en su ira, ignoró o no escuchó la pregunta de Saito. Solo en la arena, solo pudo suspirar. Bueno, parece que el entrenamiento terminó por hoy. Se frotó la nuca antes de volver a su Pokémon. Rápidamente notó que Ronin y Tanuki miraban fijamente a Maindo. Evidentemente, ellos también habían oído lo que le dijo a Spirit, y no les hizo ninguna gracia. Al ver esto, Saito empezó a mirar fijamente a Ralts, quien seguía sonriendo con sorna. ¿Sabes que a nadie le gusta un imbécil, verdad? La sonrisa burlona de Maindo se transformó en una sonrisa amplia, lo que hizo que Saito suspirara y recordara a su Pokémon. Con la Pokébola de Maindo en la mano, la miró fijamente antes de ponérsela al cinturón. Algún día, ojalá pronto, Maindo cambiaría de opinión. Lo sabía. Cuando Saito finalmente regresó al laboratorio, encontró a Louise sentada en la mesa, refunfuñando, bebiendo un refresco directamente de la lata. Una mirada silenciosa dirigida hacia él, o mejor dicho, hacia una de las Pokébolas que llevaba enganchadas al cinturón, le indicó que no estaba de buen humor. Bueno, Saito se frotó la nuca y retrocedió un paso involuntariamente. Lo que sea que Maindo le haya dicho a Spirit, lo siento. Louise no dijo nada y siguió bebiendo, sin dejar de mirar fijamente la Pokébola. Veo que estás enojado. Saito extendió la mano y retrocedió aún más. 17 años de vida le gritaban que era un buen momento para irse, y él iba a seguir ese consejo. Solo voy a comer algo. Estaré en la panadería donde desayunamos si me necesitas. Asintiendo en silencio, Saito se dio la vuelta y salió del laboratorio. Louise no se levantó de su asiento. La puerta se cerró tras él. Saito suspiró y se encorvó. Podría haber ido mejor, gimió antes de irse. Seguro de que el mal humor de Louise se le pasaría con el tiempo, Saito dejó que sus pensamientos se dirigieran a lo que iba a comer. Había muchas opciones, desde sándwiches hasta pizzas. Incluso podría volver a desayunar, si quería. Todo esto y más le rondaba la cabeza cuando entró en la panadería y se sentó en una mesa. Sacó un menú y lo acercó a su cara, donde no podía ver nada más. ¿Qué elegir? ¿Qué elegir?, murmuró mientras hojeaba el menú, pero se detuvo al oír que una silla se deslizaba. Al bajar el menú, vio que la silla frente a la suya estaba ocupada por una mujer bronceada, de aproximadamente su edad. Llevaba un vestido azul marino con ribetes blancos y el pelo verde azulado recogido con una cinta de seda. Sus ojos granate oscuros se clavaron en los suyos, lo que hizo que Saito se sonrojara. Oh, lo siento. ¿Está ocupado este asiento? Jejejeje, rió con voz suave. Balbuceó Saito y se enderezó, intentando ser educado. No, no lo es. La mujer sonrió ante su respuesta y empezó a sentarse. ¿Te importa si me siento aquí? Este es el mejor asiento del lugar. Saito echó un vistazo a una gran cabina vacía junto a la ventana. Estaba a punto de señalársela a la mujer cuando notó que su mirada no se apartaba de él, y con un rubor intenso, se frotó la nuca. Supongo, rió nerviosamente. La mujer, interpretando esto como una respuesta, se sentó por completo, acercó la silla a la mesa y sacó su propio menú. En silencio, Saito también abrió el suyo y comenzó a leer, observando discretamente a la mujer sentada frente a él. ¿Dónde están mis modales? La mujer dejó de repente el menú y se llevó la mano al pecho. No creo que nos hayan presentado como es debido. Saito, sorprendido, dejó el menú y tosió. Soy Saito. Un placer conocerla, señorita. Elizabeth, rió suavemente y extendió la mano, que Saito tomó lentamente. Encantada. ¿Dónde está? Louise paseaba por la cocina del laboratorio. Había pasado una hora desde que Saito se fue a la panadería, y aún no había regresado.
Estaba a solo 5 minutos a pie del laboratorio, y no debería haber tardado tanto en comer y volver. Empezaba a preocuparse. Louise, ¿está bien?, bostezó Sycamore con una taza de café humeante en las manos. Acababa de terminar de recopilar y enviar las notas del mega evento Bedrill a los interesados, y ahora solo quería relajarse. Una adolescente estresada no le ayudaba. Deja de estresarte. Aún así, se cruzó de brazos y resopló. Sycamore suspiró y le hizo un gesto para que se sentara a su lado, lo cual Louise hizo, aún con los brazos cruzados. Escucha, está bien. Tiene a sus Pokémon con él, e incluso si uno de ellos tiene un problema de actitud. No me lo recuerdes, refunfuñó Louise, solo para ser interrumpida por una mirada fría de Sycamore. Su paciencia habitual se había agotado por las noches de insomnio, y Louise se tranquilizó enseguida. Como decía, está a salvo con ellos cerca. No hay necesidad de andar por ahí como un meount inquieto que acaba de perder su moneda. Sí, suspiró Louise antes de enderezarse. En fin, voy a buscarlo. Antes de que Sycamore pudiera responder, Louise ya estaba saliendo por la puerta. Caray, suspiró y se frotó la frente. Al girar la cabeza, vio a Garchomp observándolo con una mirada cómplice. No sirve de nada disuadir a esa chica cuando se le mete en algo, ¿verdad? Garchomp gruñó y negó con la cabeza. Tras cerrar la puerta, Louise se dirigió directamente a la panadería. A pesar de las palabras tranquilizadoras del profesor, no pudo evitar preocuparse por él. ¿Y si algo salía mal? ¿Lo habría atacado otro Pokémon? ¿Se habría perdido finalmente? Todas estas preocupaciones y muchas más se arremolinaban en su cabeza al avistar la panadería. Ahí está, notó Louise al ver a Saito sentado en una mesa. Parecía que estaba hablando con alguien, pasándoselo bien. No pudo ver quién era, ya que la persona con la que hablaba estaba oculta por otra persona. Saito miró por la ventana, la vio allí de pie y sonrió antes de saludarla con la mano. Lo juro, negó con la cabeza y entró en la panadería. Saito, más te vale. Louise se quedó en silencio al ver por fin a la persona con la que Saito había estado hablando. Una mujer muy familiar. ¿Qué es esto? La voz de Louise tenía un tono mucho más agudo de lo normal, algo que Saito pareció no notar. Louise, ella es Elizabeth. Elizabeth, Louise, Saito las presentó distraídamente. Elizabeth se giró en su silla y le dedicó una sonrisa fingida a Louise, con los ojos brillantes de malicia. Levantándose, rió levemente y caminó hacia ella con los brazos abiertos como si fuera a abrazarla. Tú debes ser Louise, dijo alegremente. La inquietud que había proyectado la última vez que las dos chicas se habían acercado tanto era casi palpable, a pesar de que solo extendió los brazos para lo que parecía un abrazo amistoso. Saito me ha hablado tanto de ti. Debes ser una niña muy afortunada por tener un amigo como él. Sí, hemos estado viajando juntos últimamente, dijo Louise furiosa, mirando fijamente a ambos frente a ella. Saito me contó de sus viajes juntos. Ay, cómo se lo debieron pasar. Elizabeth rió, ladeando ligeramente la cabeza para apartarse algunos rizos sueltos de la cara, y luego se giró para mirar a Saito, que seguía ajeno a todo. Su sonrisa se tornó más posesiva. Pero si no podría ir sola. Al fin y al cabo, estos viajes se hacen mejor con amigos. Por desgracia, a ninguno de mis amigos les gusta mucho ese tipo de cosas. Ojalá hubiera alguien que compartiera mis ganas de ver mundo. Je. No te rindas. Sigue buscando, le aconsejó Saito con seriedad, sin comprender del todo su intención, pero ruborizado. Seguro que pronto encontrarás a alguien con quien viajar. Es decir, hasta ahora viajar con Louise ha sido. Saito se quedó callado, y su sonrisa se desvaneció al ver finalmente a una Louise furiosa, mirándolos a él y Elizabeth con intenciones asesinas. Era casi como si Louise intentara prenderles fuego a ambos con la mirada. «Louise, ¿pasa algo?», preguntó Saito confundido, sin entender qué la había molestado. Extendió la mano hacia ella, pero Louise le apartó la mano de un manotazo. «Estoy bien», gruñó y se alejó. «No dejes que interrumpa tu cita».
En ese momento, Louise salió y cerró la puerta de golpe, alejándose furiosa. «Esto no es», intentó protestar Saito, pero fue demasiado tarde. Todas las miradas estaban puestas en él y Elizabeth, y suspiró. Debería ir tras ella. Lo siento, no sé qué le pasaba. No suele ser así, al menos en este sentido. Simples celos, los he visto incontables veces, respondió Elizabeth con un tono casi compasivo, mientras se alejaba de la puerta y dejaba que su rostro se relajara, dibujando una sonrisa más genuina. Sería más perjudicial que beneficioso ir tras ella ahora. Dale espacio y deja que se calme a su manera. Créeme, he aprendido esa lección a las malas. Regresó a su asiento y se sentó, apartando algunos rizos y volvió a mirar a Saito a los ojos, completamente imperturbable por lo que acababa de suceder. Aún así, Saito se frotó la cabeza y miró a Elizabeth. ¿Se conocían antes o algo así? Es una persona bastante particular, estoy segura de que la recordaría si nos hubiéramos conocido, rió Elizabeth, recuperando su tono jovial anterior. Porque ese perro sarno, traidor y mal sirve, gritó Louise en un callejón junto a la panadería. Pateando un cubo de basura, se tiró del pelo y gritó furiosa. ¿Cómo se atrevía? ¿Cómo se atrevía a pasar tiempo con esa bruja ladrona? Perro estúpido. Gritó y pateó un bote de basura con fuerza, demasiado fuerte, de hecho, mientras se agarraba el pie con dolor. Saltando sobre un pie, se sentó, se quitó la bota y comenzó a frotarse, furiosa. Al hacerlo, una de sus bolas de lujo se abrió sola, revelando a un Spirit preocupado. ¿Spirit? ¿Por qué? Louise negó con la cabeza al darse cuenta. Ah, sí, puedes sentir las emociones. No te preocupes, estoy bien. Solo, me estoy desahogando, respondió Louise antes de agarrarse el pie, haciendo una mueca al apretar el dedo lesionado. Spirit miró a su entrenadora con preocupación y se acercó al pie lesionado. Colocó las manos sobre el pie lesionado, cerró los ojos y se concentró. Un tenue resplandor rosado pronto envolvió sus manos y se extendió al pie, y al cabo de un momento el dolor remitió. Parece que por fin dominaste pulso curativo, sonrió Louise antes de abatir su rostro. Al notarlo, Spirit miró a su entrenador con preocupación, y varias imágenes cruzaron por la mente de Louise. Saito era un idiota, eso fue lo que pasó, Louise negó con la cabeza y frunció el ceño. Más imágenes aparecieron en su mente y suspiró. Tenía una cita con Elizabeth Colette, la persona que intentó robar a Brenaraki, dijo Louise con el ceño fruncido. Después de que le dije lo que hizo. ¿Cómo pudo? Aparecieron más imágenes, lo que hizo que Louise mirara a su Pokémon confundida. ¿Qué quieres decir? Claro que le dije quién era. Aparecieron más imágenes, y Louise entrecerró los ojos. Le dije que un ladrón intentó robar a Brenaraki. Louise abrió mucho los ojos al comprenderlo. Nunca le dije su nombre ni su aspecto, pensó Louise y se dio una palmada en la frente. ¿Cómo podía ser tan estúpida? ¿Cómo iba a saber que Elizabeth era la ladrona si nunca le había dicho su nombre ni su aspecto? Negando con la cabeza, Louise volvió a mirar a Spirit, con una idea en la cabeza. ¿Spirit sabe quién es Elizabeth? Tenía que estar segura, y como era de esperar, Spirit arrugó la cara mientras se concentraba en la panadería cercana, intentando aislar la mente de Saito de la de los demás. Tras unos instantes, Ralts negó con la cabeza. ¿No lo sabe? Louise entrecerró los ojos con sospecha. ¿Sabe Elizabeth quién es? Antes de que se encontraran aquí. Una vez más, Spirit se concentró, esta vez en Elizabeth, y después de un tiempo mucho más largo, abrió los ojos con un gesto de cansancio. Las imágenes pintaban una imagen más completa. Elizabeth, por pura casualidad, al parecer, vio a Saito y Louise entrar juntos en la ciudad y se encontró con Saito solo en el café. Parecía una especie de revancha para vengarse de Louise por la última vez que se vieron. Apretando el puño y rechinando los dientes, la ira de Louise regresó con toda su fuerza, solo que ahora dirigida a un objetivo mucho más merecido. ¿Por qué esa pequeña? Louise frunció el ceño antes de que se le ocurriera una idea. Entonces se levantó con una sonrisa maliciosa.
Elizabeth intentó fingir que no se conocían, ¿verdad? Dos podían jugar a ese juego. Gracias, Spirit. Yo me encargo de aquí. Con su sonrisa maliciosa aún brillante, Louise devolvió a un Spirit satisfecho a su baile de lujo y emprendió el regreso a la panadería. Al cruzar la puerta, se dirigió directamente hacia Saito y Elizabeth, y su conversación terminó al mismo tiempo que ella. Louise, ¿has vuelto? Saito sonrió, mientras que la sonrisa de Elizabeth se desvaneció. Escucha, quería. No tienes que disculparte, dijo Louise con un gesto de la mano. Mi comportamiento fue inaceptable y grosero. No te lo merecías, y te pido disculpas. ¿Puedo? Louise señaló otra silla vacía. Elizabeth se estremeció y estaba a punto de decir algo cuando Saito la interrumpió. Claro, adelante. Tenemos mucho espacio, dijo Saito, levantándose y apartando la silla. Con una sonrisa, Louise se sentó y se acomodó mientras Saito sonreía aliviado y Elizabeth la miraba con visible preocupación. Entonces, Elizabeth, ¿fue así? Louise se hizo la tímida, lo que hizo que Elizabeth entrecerrara los ojos. Dime, ¿cómo se conocieron Saito y tú? Lo conocí aquí, respondió Elizabeth después de un instante. Parecía tan solo que no podía soportar quedarme de brazos cruzados. Entonces, ¿eres una buena samaritana? Dijo Louise con una sonrisa burlona, lo que hizo que la vedette asintiera lentamente. Sí, claro. Después de todo, hay que ser amable y cortés en todas las acciones. Estoy totalmente de acuerdo. La sonrisa de Louise se ensanchó, mientras el rostro de Elizabeth se arrugó levemente con sospecha. Es justo considerar cómo nuestras acciones podrían herir a alguien antes de llevarlas a cabo. Soy la prueba viviente de eso, murmuró Saito para sí, solo para recibir un golpe juguetón en la cabeza. Oh, cállate. Saito parecía confundido por el comportamiento de Louise, presintiendo que algo pasaba. Bien, su plan estaba funcionando. Por cierto, tu vestido es maravilloso. ¿Dónde lo compraste? Estoy buscando ropa nueva y solo lo mejor. Es único, hecho a medida, sonrió Elizabeth con sinceridad, creyendo que la corona de rosas le había cedido su ventaja. Cuesta una fortuna, pero me gusta mucho el resultado. Ya veo, ningún gasto es demasiado. Que nada se interponga en tu camino, ¿verdad? Saito entrecerró los ojos ante la respuesta de Louise, quien sonrió levemente con suficiencia. Yo soy igual, pero siempre me esfuerzo por tener en cuenta a los demás. Después de todo, no quiero lastimar a nadie. Louise se giró para mirar al chico, ahora completamente confundido, cuya mirada se movía rápidamente entre las dos chicas. ¿Me estoy perdiendo algo? Miró a las dos chicas, intentando encajar las piezas del rompecabezas. Louise simplemente se rió y lo despidió con un gesto, diciéndole con la mirada que esperara. Oh, nada, nada en absoluto, respondió Elizabeth, endureciendo su tono mientras fulminaba con la mirada a la presumida corona de rosas. Entonces, Elizabeth, mencionaste viajar. ¿Eres entrenadora Pokémon? Elizabeth entrecerró los ojos y asintió. Yo también. ¿Quieres conocer a mis Pokémon? Elizabeth se estremeció y emitió un sonido ahogado. Saito entrecerró los ojos con sospecha. No, eso no es necesario. Elizabeth agitó las manos, intentando disuadir a la corona de rosas, quien solo sonrió más ampliamente. Tonterías. Al fin y al cabo, este es un lugar apto para Pokémon. Louise sacó una Luxury Ball, con una sonrisa maliciosa. Esta es mi entrada, Brenaraki. Saluda. Antes de que Elizabeth pudiera protestar más, Louise soltó el cenequín que guardaba dentro. Sacudiendo la cabeza, Brenaraki le sonrió a Louise antes de girarse para presentarse, solo para retroceder y gruñir al reconocer a la mujer que tenía delante. ¿Qué es? De repente, lo entendí, y a Saito se le heló la sangre. Fuiste tú. Fuiste tú quien intentó robar a Brenaraki esa noche. Sí, confirmó Louise, cruzando los brazos tras la cabeza, mientras Elizabeth parecía presa del pánico. Saito, sin embargo, simplemente parecía furioso mientras miraba a la vedette, exigiendo respuestas. ¿Sabías que viajaba con ella?
Preguntó Saito, y Louise respondió por ella. ¿Nos vio entrar juntos? Sí, dijo Louise con una sonrisa burlona, fulminando con la mirada a Elizabeth, que fruncía el ceño. Cuando te vio sola, no pudo dejar pasar la oportunidad de vengarse de mí. Saito frunció aún más el ceño, y el pánico de Elizabeth aumentó. Escucha, Elizabeth intentó defenderse, pero Saito la interrumpió al apretar el vaso con tanta fuerza que le hizo una pequeña fractura, apenas perceptible para el ojo humano. Con la vista perdida, Saito se levantó y roció el vaso de Elizabeth con su contenido. Golpeando el vaso con un crujido audible, Saito salió furioso del café sin decir palabra, sin siquiera mirar atrás. Louise esbozó una sonrisa maliciosa, que luego se transformó en sorpresa al ver el rostro de Elizabeth. Antes de que Elizabeth pudiera preguntar qué le pasaba, un dolor agudo estalló en su rostro, mientras la sangre empezaba a gotear. Elizabeth corrió al baño agarrándose la cara, seguida rápidamente por Louise para ayudarla. Al abrir la puerta, vio a Elizabeth mirándose horrorizada, en concreto, un gran corte irregular que le marcaba el rostro. Fundador, jadeó Louise antes de retroceder cuando Elizabeth se giró para mirarla, con el rostro contorsionado por la rabia absoluta. Mira esto. Señaló el corte mientras tomaba unas cuantas toallas de papel más para limpiarlo. Bueno, sé que se ve mal, pero tengo una Ralts que sabe pulso curativo. Ella puede, ofreció Louise mientras sostenía la bola de lujo de Spirit, solo para ser interrumpida cuando Elizabeth se le acercó furiosa. Parece que necesito tu ayuda. Ladró Elizabeth, señalando a la sorprendida Louise. Este mes ha sido un desastre tras otro, todo por tu culpa y la del estúpido de tu novio. ¿Qué hice? Louise extendió los brazos. Todo. Acusó Elizabeth con vehemencia. Por tu culpa, me separaron de mis padres. Por tu culpa, tuve que buscarme un trabajo sin futuro para poder seguir teniendo algo decente. Por tu culpa, tengo que lidiar con compañeros que desprecio y atender a clientes que odio. Por tu culpa, me hice este corte que seguro me va a dejar cicatriz. Todo lo malo que me ha pasado ha sido por tu culpa. Así que no quiero tu ayuda. De acuerdo, dijo Louise con el ceño fruncido, su anterior compasión ahora reemplazada por irritación, y le devolvió la mirada sin pestañear. ¿Qué quieres? Quiero la revancha, declaró resueltamente la vedette, para gran sorpresa de Louise. ¿Qué? Louise le devolvió la mirada, sin comprender, mientras Elizabeth simplemente echaba humo. Quiero una revancha, enfatizó Elizabeth lentamente. Si no, lo denuncio a la policía. Louise estaba furiosa por su reacción. Sí, tenía mala pinta, pero fue un accidente. Saito merecía una reprimenda, como mucho, no que lo denunciaran a la policía. Además, era su amiga. Su primera amiga humana en mucho tiempo, y el hecho de que la amenazara dejaba clara la decisión. Bien, se burló Louise. Solo si dejas a Saito fuera de esto. Trato hecho, aceptó Elizabeth. Louise extendió la mano para marcar el acuerdo, pero Elizabeth, enfadada, la rozó y salió por la puerta del baño. Apretando los dientes, Louise se dio la vuelta y la siguió. La alcanzó enseguida, pero ninguna de las dos dijo una palabra. Nunca me había sentido tan humillado en mi vida, dijo Saito con enfado en el campo de prácticas. Debería haberlo visto, pero... Saito levantó las manos con exasperación. En retrospectiva, las señales de alerta estaban ahí. La risa excesiva, el coqueteo excesivo. Solo lo estaba usando para conquistarla. Mientras seguía enfurruñado, vio a Louise entrar en escena. Se levantó para disculparse una vez más, solo para fruncir el ceño al ver a Elizabeth caminando a su lado. ¿Qué quieres? ¿Qué te pasó en la cara? La ira de Saito se transformó en sorpresa al ver las vendas que cubrían el rostro de Elizabeth. En lugar de responderle, ella lo fulminó con la mirada antes de dirigirse furiosa a un extremo del campo de prácticas. Cuando Louise empezó a moverse hacia el otro extremo, Saito la detuvo, muy confundido. «Louise, ¿qué pasa? ¿Qué pasó?», preguntó muy preocupado. «Te lo diré después de la batalla».
Ahora mismo, necesito que seas el árbitro, respondió Louise mientras miraba a Elizabeth con enojo. Caminando hacia su extremo de la arena, Louise se llevó la mano al cinturón. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuántos Pokémon tienes?, preguntó Elizabeth, deslizando la mano dentro de su bolso azul marino. 3, respondió Louise, mostrando sus bolas de lujo con un dejo de orgullo. Entonces usaré 3 también. Elizabeth sacó 3 Pokébolas de su bolso y las extendió antes de atarlas al exterior del bolso. Me sorprende que tengas más de un Pokémon, admitió Louise, haciendo que Elizabeth apretara los dientes antes de recuperar la compostura. Si quieres saberlo, he reunido una colección de Pokémon raros y poderosos durante años, y mi familia ha contratado a los mejores entrenadores de la región para entrenarlos y cuidarlos. Todos viven rodeados de lujo en la finca Collete Luminalia, lo cual es más de lo que puedo decir de ese Fennekin tuyo. Elizabeth frunció el ceño. Intentaste robártela, acusó Louise, haciendo que Elizabeth se encogiera y frunciera el ceño. No la estaba robando. Elizabeth pateó el suelo en señal de protesta, profundamente ofendida. Iba a dejar 10 veces su valor sobre el escritorio. Eso es más dinero del que Augustine podría conseguir solo en un año entero. La estaba comprando. Y jamás caería tan bajo como para robar algo. Comprar algo sin permiso sigue siendo robar, ladrón, dijo Louise con el ceño fruncido, impaciente. Anda, libera a tu Pokémon de una vez, gruñó Elizabeth antes de sacar una Pokébola. Bueno, supongo que lo haremos, se quejó Saito antes de dirigirse a la tribuna. Dejando a un lado sus sentimientos personales, se sacudió el polvo e hizo su mejor imitación de árbitro. Este será un combate Pokémon de 3 contra 3. Se aplican las reglas estándar, y las eliminaciones son por nocaut o ring out. ¿Están listos los entrenadores? Por supuesto, resopló Elizabeth. Lo soy, declaró Louise con confianza. Como retadora, Elizabeth elige su Pokémon en segundo lugar. Louise, puedes liberar a tu Pokémon. Gracias, Saito, sonrió Louise y lanzó una bola de lujo. Vamos a demostrarle quién manda, Brenaraki. La brillante Fennekin irrumpió en el campo de batalla, con una sonrisa de confianza estampada en su hocico. Muy bien, la sonrisa depredadora de Elizabeth permaneció inalterada mientras se preparaba para hacer lo mismo. Veamos cómo manejas esto. Vamos, Gengar. ¿Tienes un qué?, gritó Saito y Louise palideció cuando la Pokébola se abrió, liberando una sombra redonda y morada con púas. Temblando, y con la confianza desvaneciéndose rápidamente, Louise sacó su Pokédex para escanear a la criatura. Gengar, el Pokémon de las sombras. La última evolución de Gastly. Los Gengars tienen la capacidad de mimetizarse con cualquier sombra, lo que les otorga extraordinarias capacidades de sigilo que usan para cazar, evadir y alguna que otra broma, dijo la voz del Pokédex. ¿Cómo? Preguntó Louise finalmente, provocando que la sonrisa de Elizabeth se intensificara. Mi colección, ¿recuerdas?, anunció como si fuera obvio. Mis 3 Pokémon provienen de ella. ¿Serán más que suficientes para a dónde se fue Gengar? Elizabeth parpadeó y miró a su alrededor, un campo repentinamente vacío, fuera de un Brenaraki igualmente confundido. Louise se rascó la cabeza, intentando encontrar al Pokémon repentinamente desaparecido. Mientras los humanos y Pokémon seguían buscando al Gengar, un grito agudo atrajo repentinamente su atención. Al volverse hacia la fuente, vieron a una joven tumbada en el suelo, señalando a un Gengar que reía, mientras su hermano hacía lo mismo ante su desgracia. ¿Qué? El tono monótono de Elizabeth delató su confusión, al igual que la de todos los demás, aunque se podía oír la rabia que latía en el fondo, antes de que negara con la cabeza y gruñera. Gengar, regresa. En lugar de regresar, Gengar se giró hacia ella y le soltó una grosería antes de desaparecer. Unos segundos después, se oyó un nuevo grito. Supongo que está más interesado en hacer bromas que en pelear, dijo Louise con voz monótona mientras se giraba hacia una horrorizada Elizabeth. Gengar ha abandonado el campo, al parecer.
Está fuera por decisión propia, supongo. Saito estaba tan confundido como todos los demás, pero las reglas eran las reglas. ¿Qué? Gritó Elizabeth en protesta, pero tras un momento negó con la cabeza con aire de superioridad. Cediendo, Elizabeth sacó su Pokébola para devolver el Gengar, pero el rayo de recuperación se apagó antes de alcanzar al Pokémon, que ahora asustaba a más transeúntes tras una pared. Refunfuñando para sí misma, Elizabeth sacó su segunda Pokébola. Vamos, Sharpedo. Sharpedo. Louise arqueó una ceja al ver al Pokémon en cuestión salir al campo de batalla. Era un Pokémon azul, parecido a un tiburón, sin cola, con una estrella roja en la frente. Podría haberse sentido intimidada si el Sharpedo no hubiera estado dando vueltas como pez fuera del agua. Lo cual, pensándolo bien, en cierto modo era así. Al ver que no haría nada por el momento, Louise sacó con calma su Pokédex y activó su función de escaneo. Sharpedo, el Pokémon brutal. La forma evolucionada de Carvanha, Sharpedo patrulla los océanos con chorros de agua que expulsa por la espalda. Las bandas de Sharpedo son brutales con todos en su territorio, lo que le ha valido el título de matón del mar. Supongo que fuera del mar están un poco indefensos. Louise sudó una gota mientras el tiburón seguía agitándose. A juzgar por su expresión, no estaba contento. Elizabeth tampoco, por cierto. Deja de dar vueltas y haz algo de verdad. Ordenó. Con un gruñido, Sharpedo decidió obedecer su orden, dándose la vuelta y lanzando un chorro de agua a Elizabeth. Empapada por completo, Elizabeth gritó y cayó al suelo antes de sisear al sentir el agua salada en su herida. Ignorando el leve dolor y aún sentada, Elizabeth recordó con rabia al Pokémon desobediente. ¿Es una retirada o...? Preguntó Saito, muy confundido. No esperaba que esta batalla se desarrollara así, y una rápida mirada a Louise le indicó que ella sentía lo mismo. Sí. Espetó Elizabeth, guardando furiosa la Pokébola en su bolso. Esto se estaba convirtiendo en un desastre, y su ira crecía a cada segundo. Soltó otro siseo de dolor, lo que la obligó a buscar un pañuelo en su bolso para secarse. Entonces, ¿alguno de tus Pokémon va a la batalla o...? Preguntó Louise aturdida. Elizabeth se quedó quieta un momento antes de guardar lentamente el pañuelo en su bolso, con el pelo verde cubriéndole la cara. Al levantarse, miró a Louise y reveló un rostro contraído en un rictus de furia frenética. Sacó una Pokébola de su bolso, ignorando la última que llevaba enganchada. Sé que este sí lo hará. Vamos, Machamp. El Pokémon irrumpió en el campo de batalla, revelando una criatura humanoide gris con 4 brazos musculosos. De pie, flexionó sus músculos hacia abajo y rugió un desafío, haciendo sudar a Louise. Este parecía ansioso por luchar, y con prisa, volvió a observar al Pokémon que tenía frente a ella. Machamp, el Pokémon superpoderoso. La última evolución de Machop. Puede lanzar 500 golpes por segundo y, con sus 4 brazos, atacar en múltiples direcciones a la vez. Louise tragó saliva ante esta información, nerviosa por sus posibilidades y con la leve esperanza de que también escapara. Al ver que no lo hacía, y con el Pokémon de tipo lucha mirándola fijamente con expectación, Louise salió de su estupor y se armó de valor. Bueno, no me importa lo grande que sea. Va a caer. Brenaraki, usa Ember. Gritó Louise, y Brenaraki escupió en desafío. El arma voló hacia la cara de Machamp y la impactó sin hacerle daño. Machamp finalmente bajó la vista y vio a Brenaraki, quien se sorprendió al ver que su ataque no hacía nada, pero en lugar de encogerse de miedo, gruñó desafiante. Machamp. Usa Megapuño. Gritó Elizabeth, extasiada de que alguien de su grupo la escuchara. Pasaron unos instantes, y al ver que el Machamp no hacía nada, se impacientó. Machamp. Girándose para mirar al verdete, Machamp hizo un gesto con los 4 brazos hacia el desafiante Brenaraki, ignorando otra bola de fuego que le impactaba en la cabeza. ¿Quieres que me resista?, preguntó. Sabía que su dueña no lo entendería, pero esperaba que su mensaje se entendiera. Al parecer, así fue, pues Elizabeth gruñó furiosa. Sí, estás luchando contra los Fennekin.
dijo Elizabeth con frustración, lo que hizo que Machamp frunciera el ceño. Me prometieron una pelea, no esto. Machamp volvió a señalar a Brenaraki. Brenaraki intentó aprovechar su distracción disparándole una onda psíquica a la cabeza, pero una vez más el ataque fue demasiado débil para hacerle daño. Con una risita divertida, asintió hacia el Fennekin variocolor y centró su atención en su entrenador, cada vez más exasperado. Lucha contra lo que yo te diga. Haz algo de una vez. Con el ceño fruncido, Machamp volvió a mirar a Brenaraki, que se mordía los tobillos, y la levantó. La sostuvo frente a su cara y ni siquiera parpadeó cuando ella le lanzó una bola de fuego. Olvídate de esto. No me rebajaré a este nivel, refunfuñó Machamp, y bajó a Brenaraki al suelo, arrodillándose. Elizabeth empezó a gritar en protesta, pero una mirada furiosa la silenció rápidamente. Brenaraki se dispuso a atacarlo de nuevo, pero una palma abierta la detuvo. Escucha, chico. Tienes agallas. Me gusta, pero no voy a pelear contigo. Ambos sabemos cómo terminaría una pelea entre nosotros. Brenaraki respondió con un gruñido. Lo dices tú. Ladró. No me importa lo grande que seas. Nunca me acobardo. En lugar de enojarse, Machamp soltó una carcajada gutural que resonó por todo el campo. Eso sí que me gusta ver. Le dio una palmadita en la espalda, no tan fuerte como para herirla, pero sí suficiente para que entendiera su punto original, con una mirada pensativa en su rostro. Aún así, esto no es un desafío para mí, y no es justo para ti. Además, no me cae bien, así que no voy a escucharla. ¿Entonces te rindes? Brenaraki parecía aliviado y decepcionado, lo cual se convirtió en confusión mientras negaba lentamente con la cabeza. No, ¿qué tiene de divertido eso?, dijo Machamp con una sonrisa burlona. Y además, yo tampoco me doy por vencido. No, tengo una idea mucho mejor. Voy a perder el partido y tú me vas a ayudar. ¿Cómo? Brenaraki estaba ahora completamente confundida, pero a la vez intrigada. ¿Alguna vez has visto Bue? ¿Saito?, preguntó Louise, incapaz de comprender lo que veía. Durante los últimos 10 minutos, Brenaraki y Machamp habían estado haciendo algo indescriptible con la corona de rosas, y para entonces ya habían atraído a mucha gente, pues cada vez más personas se acercaban para observar y animar a los dos Pokémon. ¿Sí, Louise? Saito contuvo la risa, comprendiendo perfectamente lo que estaba sucediendo frente a él. ¿En nombre del fundador, qué estoy viendo? Algo glorioso, Louise. Algo glorioso, declaró Saito mientras Brenaraki se lanzaba desde el pie levantado de Machamp como una plataforma para asestarle un codazo al Pokémon gigante. Con movimientos exagerados, Machamp gritó de dolor fingido y se lanzó hacia arriba por el impacto. Sin dudarlo, Brenaraki agarró su enorme pierna con su pequeña boca y comenzó a levantarse. Haciéndolo girar en círculo, con la sutil ayuda de Machamp, Brenaraki lo lanzó por el campo. Derrapando frente a una Elizabeth furiosa, Machamp se levantó rápidamente y cargó contra Brenaraki, quien también cargó contra él. Extendió la mano para agarrarla con sus 4 brazos, pero ella se deslizó por debajo y se metió entre sus piernas mientras le agarraba uno de los dedos. Machamp se giró sobre su espalda y rodó de dolor mientras Brenaraki se daba la vuelta y corría de vuelta a su posición boca abajo. Ella comenzó a patearlo en el estómago, y cada golpe lo hacía estremecer. Habiendo llegado a su límite, Brenaraki lo volteó, de nuevo con sutil ayuda, y se subió encima de su espalda. Agarrándole la pierna, empezó a forcejear, provocando que Machamp azotara el suelo con los puños en agonía hasta que Brenaraki se detuvo. Corriendo hacia su cabeza y hombros, Brenaraki los envolvió con su cuerpo en una especie de Nelson y comenzó a obligar al Pokémon más grande a someterse. Al hacerlo, una gran sombra apareció cuando Gengar se dio a conocer, arrodillándose e iniciando una especie de cuenta regresiva. Machamp intentó liberarse, pero mientras Gengar contaba hasta 10, se relajó y cedió. Machamp, Machamp se ha rendido, ja. Saito apenas logró articular entre risas mientras Brenaraki se alzaba triunfante sobre su contrincante derrotado.
Antes de que nadie pudiera reaccionar, Gengar agarró la pata de Bren-Araki y la alzó como si anunciara un nuevo campeón, una acción que finalmente quebró la voluntad de Saito. Bren-Araki es el ganador. Jajaja. Arceus, no puedo respirar. Se dobló en dos y se agarró el estómago mientras se reía a carcajadas. Los demás en la tribuna también lo hicieron, entre aplausos y vítores. Elizabeth gritó de rabia antes de devolver rápidamente el Machamp y salir corriendo de la arena de práctica, con lágrimas en los ojos, pues su ira le dio la fuerza para apartar a los espectadores de un golpe. El Gengar, al ver a su dueña huir, se giró e hizo una reverencia a su público antes de flotar tras ella, mientras las risas de los espectadores resonaban a su alrededor. No entiendo nada de lo que acaba de pasar, admitió Louise mientras la multitud comenzaba a dispersarse y Saito, todavía riendo, se acercó a ella. Te lo explicaré en el laboratorio. Vamos, rió Saito por última vez antes de irse. Louise, aún confundida, lo siguió, mientras Bren-Araki, con un sentimiento de victoria, corría tras ellos, con la idea de un cinturón en la mente. A pesar de haberla perdido entre la multitud, no fue tan difícil para Gengar localizar a Elizabeth. Después de todo, no era muy sutil cuando estaba de ese humor. Finalmente la encontró en un callejón a cierta distancia de la arena donde había participado en esa desastrosa batalla, y su humor obviamente se había deteriorado desde entonces. Tal sospecha solo se confirmó cuando Gengar hizo su entrada. Elizabeth le daba la espalda, así que le dio una patada a uno de los cubos de basura volcados y abollados que estaban esparcidos por el callejón. Ella reaccionó al instante, agarrando la tapa de un cubo volcado y lanzándola hacia el ruido. Gengar se abalanzó hacia la derecha. La tapa rebotó contra la pared con un fuerte golpe un segundo después, seguido rápidamente por un gruñido de esfuerzo y el sonido de cerámica rompiéndose. Levantó la vista y vio el rostro de Elizabeth a escasos centímetros del suyo. Su maquillaje había desaparecido por completo y se había arrancado la venda de la cara en algún momento, por lo que la sangre goteaba por su rostro sin impedimentos, mezclándose con las lágrimas que le brotaban de los ojos. Al ver que, salvo por los sollozos ocasionales que la desgarraban, no se movía, Gengar, vacilante, dio unos pasos hacia la derecha y aceleró al sentir que algo le rozaba la oreja. Al sentirse a una distancia prudencial, Gengar se giró para ver qué había sentido y abrió mucho los ojos. Elizabeth estaba ligeramente encorvada y sujetaba con la mano izquierda una tubería medio rota. Aunque semejante golpe no habría causado más que molestias a Gengar, ya que carecía de cuerpo físico, este se dio cuenta de que Elizabeth había ejercido suficiente fuerza como para causarle graves daños. Puede que no me guste, murmuró pensativo, pero toda esta situación es un polvorín, y preferiría que no terminara tan mal como aquella vez que pensé que sería divertido trastear con ese busto de Xerneas. Sumido en sus pensamientos, Gengar casi se pierde de que Elizabeth se giró para mirarlo. No estoy realmente segura de si se supone que debo estar feliz o enojada de que hayas regresado, dijo entre sollozos, pero estoy realmente feliz de que hayas sido el primero en encontrarme. Gengar parpadeó sorprendido, no esperaba que esto sucediera. ¿Te preguntas por qué? Continuó. Si alguien más hubiera venido, bueno, puedo imaginarme el titular ahora mismo. Un rico coleccionista de Pokémon ataca a un espectador tras una humillante derrota. Apuesto a que la pequeña Rosa y su acompañante se divertirían mucho con eso. Se rió con amargura y se desplomó contra la pared. Probablemente también se sentirían justificados. Mira. Elizabeth Colette no es más que una niña malcriada que se rebaja el robo, las amenazas y la violencia en cuanto las cosas no salen como ella quiere. Como siempre te dije, Saito. Probablemente ni siquiera se equivoquen. Y mírame ahora. Llorando en un callejón después de atacarte. Elizabeth giró la cabeza hacia sus pies, lejos de un Gengar muy confundido. Puedes irte. Déjame aquí, volveré a casa sola y luego probablemente liberaré mi colección. No es que haya perdido a todos ni todo lo demás.
Los recuerdos acudieron de inmediato a la mente deprimida de Elizabeth, pero los reprimió rápidamente con un escalofrío. Hengar se quedó atónito y al principio no se movió, pero las siguientes palabras de Elizabeth, un grito para que la dejara en paz, lo impulsaron a actuar. Salió tranquilamente del callejón. Aunque empezó despacio, fue acelerando gradualmente a medida que las implicaciones de lo que acababan de decirle lo impulsaban a seguir adelante. Era libre. Libre para correr. Libre para saltar. Libre para hacerle bromas a quien quisiera. Nunca tendría que escuchar. Oye, señor. Hengar se detuvo bruscamente cuando un pequeño zorro negro y rojo saltó en su camino. Una rápida mirada le indicó que era una zorúa, una joven hembra por su tamaño y voz. Antes de que pudiera avanzar de nuevo, la zorúa se colocó frente a él, intentando impedirle que se fuera. Sí, señor. No puede irse. Gritó el zorúa. ¿Eh? ¿Por qué? Gruñó Hengar. Bueno, está hablando como un canalla. No puedes dejarla sola. Hengar agarró al astuto zorro por la nuca. ¿Y quién es el tipo de la soga? Bueno, ya conoce la historia de este callejón, ¿verdad, señor? Supongo que no. Bueno, Zorúa gritó. Hace mucho tiempo, un hombre se confesó con su novia, pero aunque le abrió el corazón, ella lo rechazó sin más. Ya lo había sacrificado casi todo por ella, así que se colgó de esa escalera de incendios, creyendo que no tenía nada más por lo que vivir. Desde entonces, cualquiera que baje aquí, llorando a mares y abriendo su corazón al mundo, bueno, al día siguiente se ata una cuerda al cuello y salta desde el punto más alto que encuentra. ¿Y qué crees que hará Elizabeth después de liberar su colección? Hengar soltó de repente el zorúa con un grito y empezó a contar con la mano. A ver si pierna B, comerse un helado, salir a comprarse unos zapatos nuevos, ver telenovelas malas en la tele, llevar a ese bebé suyo a la peluquería, bañarse en la bañera unas horas. Hablo en serio. Gritó Zorúa frustrado. Cruzo mi corazón y espero, qué mala elección de palabras. Hengar levantó una ceja invisible y le dedicó una sonrisa demasiado amplia al ahora inquieto zorro. Oye, chico. ¿Por qué me dijiste eso? Bueno, viviendo donde vivo, escucho confesiones como la suya 2 o 3 veces por semana en promedio. Ella respondió, y, al escucharla, por primera vez, sentí que me importaba alguien que decidió usar mi casa para desahogar sus frustraciones o sus penas donde cree que no hay nadie que la escuche, y, bueno, en cierto modo me recuerda a mí. Hengar miró a la Zorúa con los ojos entrecerrados. Algo en su forma de decirlo no le parecía bien. ¿Sabes? Llevo muchísimo tiempo viviendo en esta ciudad, empezó Hengar, mirando al Zorúa, y nunca había oído hablar de que este callejón fuera un lugar de horca. Habría pensado que alguien colgaría un cartel si pasa tan a menudo. Bueno, ya sabes. Solo se sabe por aquí y no pasa muy a menudo. Zorúa apartó la mirada, lo que provocó que Hengar empezara a reírse entre dientes. Tienes que trabajar en tus mentiras, chico, pero te doy una sólida por el esfuerzo, declaró, haciendo que Zorúa pareciera horrorizada y se llevara la pata al pecho. ¿Quién? Yo. ¿Por qué te mentiría? Se defendió Zorúa mientras Hengar simplemente se cruzaba de brazos. Bueno, si tuviera que adivinar, necesitas que te ayude de alguna manera, probablemente para hablar con ella directamente, y como no quieres revelar por qué quieres ayudarla, inventaste una historia de terror para intentar ganarte mi compasión y que te ayudara sin dudarlo. Hengar asintió mientras el Zorúa comenzaba a patear la tierra. Vas a tener que traer tu mejor versión si quieres llevarme ventaja. Hengar se llevó la mano a la barbilla, pensativo. Aún así, parece una forma divertida de despedirme, de acuerdo, te ayudaré. ¡Genial!, gritó Zorúa alegremente, provocando una sonrisa en Hengar. Los dos regresaron con Elizabeth, quien no se había movido ni un centímetro desde que se fueron, aunque parecía haber dejado de llorar. Al oírlos acercarse, Elizabeth levantó la cabeza, pero la bajó al ver quién era. Creí haberte dicho que me dejaras en paz, murmuró entre sus rodillas. Hengar la miró y empezó a pensar en cómo hablarle.
Una idea le vino a la mente rápidamente, y con un chasquido de dedos, la miró fijamente. Antes de que ella pudiera gritarle que se fuera, un remolino de energía psíquica surgió de su mente y entró en la de ella, sumiéndola en un profundo sueño. Gengar entonces se giró para mirar a Sorua, expectante, con un tercer ojo blasonado en la frente, y ella también se durmió. Es hora de ponerse a trabajar. Gengar se frotó las manos antes de que su mente entrara en el sueño compartido que ambos compartían. ¿Yo hice eso?, preguntó Saito, aturdido, sentado en el sofá. En cuanto Louise le contó lo sucedido, su alegría se desvaneció al instante. Cuando Louise asintió solemnemente, él solo pudo bajar la mirada, avergonzado. No fue mi intención. Lo sabemos, respondió Shikamore, dándole a Saito una taza de chocolate caliente y otra para Louise. Según todos los informes, estabas justificadamente enojado por haber sido usado así, pero lo cierto, Saito, es que podrías haberla lastimado gravemente. Tuviste suerte de no haberlo hecho, y lo hecho está. Prometió no presentar cargos si me enfrentaba a ella, señaló Louise, y al menos confío en que no lo hará. Sobre todo después de cómo terminó la batalla. Una leve sonrisa se dibujó en los rostros de ambos adolescentes, pero se desvaneció al volver a comprender la gravedad de la situación. Aún así, siento que debería hacer algo. Ir a buscarla y al menos disculparme, señaló Saito, con la culpa llenando su voz. Está bien, empezó Shikamore. Pero, por lo que sé, Elizabeth no está muy contenta ahora mismo, y pedirle disculpas solo empeoraría las cosas. Te sugiero que dejes que se calmen un poco y luego vayas a disculparte cuando regreses a Luminalia. Vale, respondió Saito con un suspiro. Al ver esto, Shikamore se frotó la nuca y buscó la manera de cambiar de tema. Entonces, comenzó, atrayendo la atención de los dos adolescentes. ¿Cuáles son los próximos pasos de ustedes dos? ¿Qué quieres decir?, preguntó Louise levantando una ceja. O sea, ¿a dónde van ahora? Siguen planeando el desafío de gimnasio, ¿verdad?, aclaró Shikamore. Oh, eso es lo que tú. Louise se detuvo y tarareó para sí misma. Creo que voy a Ciudad Killage. Supuestamente es más fácil llegar que a las otras ciudades. Y, a juzgar por el mapa, señaló Saito con su Pokédex extendida, puedes visitar los gimnasios Shalour, Koumarine y, finalmente, Lumiose, todo en un solo viaje. Bueno, eso lo resuelve. Voy a Ciudad Killage, asintió Louise mientras Saito permaneció en silencio. ¿Y tú, Saito? ¿A dónde piensas ir ahora?, preguntó Shikamore, haciendo que el chico lo mirara. Bueno, pensó Saito un momento, mirando a Shikamore y a Louise. Después de unos instantes, Louise puso los ojos en blanco. Oh, por favor, empezó. Solo ven conmigo. ¿Qué? Solo viaja conmigo, repitió Louise. Saito la miró sorprendido, mientras Shikamore se limitó a sonreír. Tú mismo lo dijiste. Ir a Killage tiene mucho sentido, y como ya voy a Yuji ya hemos estado viajando juntos. A pesar de cómo empezó todo ha ido bien. Saito simplemente se quedó mirando la confesión de Louise, quien apartó la mirada avergonzada. Oh, gracias. Agradezco la oferta. Saito se frotó la nuca. Pues deberías, dijo Louise con los ojos cerrados y la cabeza ladeada. Viajar con una noble como yo es un gran honor, y no se lo doy a cualquiera. Saito rió y negó con la cabeza ante las payasadas de Louise. Gracias, de verdad, sonrió Saito. Con gusto. Louise sonrió radiante ante la respuesta de Saito, lo que hizo que Shikamore también sonriera. Bueno, ahora que ya tienen un plan, creo que es hora de que todos nos echemos una siesta, bostezó Shikamore y estiró los brazos. Saito, te acompaño a tu habitación. Por aquí, por favor. Gracias, profesor. Saito se levantó y bostezó también, con el cansancio apoderándose de él con fuerza. Cuando los dos hombres se fueron, Louise se levantó y fue también a su habitación. Tenía un día largo por delante, después de todo, pero dormir más no le vendría mal. ¡Ay! Gimió Elizabeth, despatarrada en el suelo. Al abrir los ojos, se vio rodeada de un vacío negro y morado.
Se puso de pie de un salto, asustada, apretando instintivamente las manos alrededor de empuñaduras que no estaban allí. ¿Dónde estoy? En tu mente, resonó una voz sombría en el vacío, sobresaltándola. Estuvo a punto de levantar los brazos para protegerse la cara, pero reprimió ese instinto, temiendo volver a verlos envueltos en esas borlas violetas. Debo admitir que no es exactamente lo que esperaba. Pensé que sería un poco más llamativo, para ser sincero, aunque es tan vacío como pensaba. ¿Quién anda ahí? Muéstrate, exigió Elizabeth mientras se ponía de pie. Una risa oscura no tardó en seguirla mientras una sombra comenzaba a tomar una forma amorfa. Al poco rato, apareció un Hengar, con una sonrisa oscura estampada en su rostro. ¿Sorprendido?, preguntó Hengar con una sonrisa segura. Elizabeth empezó a respirar con dificultad, viéndolo como algo más. Al darse cuenta, Hengar retrocedió un paso con las manos en alto. Tranquilo, soy solo yo. Poco a poco, Elizabeth se obligó a calmarse y comenzó a analizar lo que estaba ocurriendo. Entonces, Elizabeth volvió a mirar a Hengar, reconociéndolo ahora por lo que era. ¿Puedes hablar? No, la verdad es que no. Te hipnoticé para poder comunicarme psíquicamente contigo. Así es más fácil, y aquí puedo hacer lo que quiera. Como impresiones, ¿sabes hacer imitaciones?, preguntó Elizabeth rápidamente, sin poder contenerse a tiempo, lo que provocó que Hengar suspirara y le diera una bofetada. Mira, me encantaría jugar a las 20 preguntas contigo, pero la verdad es que no quiero. Basta decir que puedo, dijo con la voz de su mayordomo, Pierre, antes de volver a la que había estado usando. Pero volví para decirte esto. Esta fiesta de autocompasión. Basta, no te mereces nada. Solo lo dices, le restó importancia, abatida. Todo esto podría ser una broma elaborada. Bueno, más o menos, pero dime. ¿Qué te hizo elegir a tu equipo hoy? ¿Qué quieres decir? Levantó la vista, confundida. Simplemente elegí a los más fuertes, con más probabilidades de aplastar al equipo que Louise pudiera formar. Sí. Sharpedo, Machamp, Eve, Aggron, Florges y yo. Una cosa es diferente a la otra. Bueno, salvo por convencer a un pez para una batalla terrestre. Una jugada genial, por cierto. Una elección realmente inspirada. Hengar empezó a aplaudir lentamente y le dedicó una sonrisa burlona. Elizabeth resopló al ver al sonriente Hengar y se mordió la lengua. Si crees que hay un significado más profundo tras mis decisiones, dímelo. Pensé que lo verías a mi manera, sonrió Hengar con sorna al ver cómo la conversación finalmente había tomado rumbo. En fin, Eevee fue el primer Pokémon que conseguiste, así que aunque se comporte un poco rara, es de las que huyen si de verdad te odian, así que eso te beneficia. En cuanto a Sharpedo, recuerda que tú y Eevee lo salvaste cuando solo era un Carvana. Y Machamp probablemente habría luchado si su oponente no hubiera sido un Fennekin, e incluso entonces te respetaba lo suficiente como para perder sin hacerte quedar como un incompetente, suponiendo que lo estuvieras entrenando para una partida de bue. Hengar replicó con seguridad. ¿Debo continuar? No lo haces, suspiró Elizabeth, y aún así, he hecho todo por ellos y aún así no me escuchan. Y aún así quiere hablar contigo. Con un chasquido de dedos, otra forma se fusionó, esta vez en un zorro rojo y negro. Elizabeth reconoció a este Pokémon de inmediato. ¿Un Zorua? ¿Qué hace un Zorua aquí?, preguntó mientras el Pokémon negro y rojo acariciaba la mano de Verdete. La verdad es que no lo sé. Simplemente no me dejó dejarte a Y. ¿Qué haces? Mientras Hengar hablaba, Zorua se alejó un poco de ella y, con un destello de luz, se transformó en Louise. ¿Qué?, gritó Elizabeth. ¿Cómo la conoces? Zorua respondió con unos cuantos aullidos, y ciertamente era extraño oír semejante sonido salir de los labios de la pequeña rosa. Espera, ¿por qué no puedo entenderla? Giró la cabeza para mirar a Hengar, quien simplemente se encogió de hombros. El ojo milagroso tiene un límite. Elizabeth reflexionó sobre las palabras de Hengar antes de asentir, comprendiendo. Cuando Louise volvió a chillar, la chica volvió a mirar a Hengar.
¿Qué dijo ella? Dijo que conoció a Louise cuando se cayó de un lugar luminoso en su callejón. Gritó algo sobre una cabra y se asustó cuando Sorua saltó de una lata. Espera, ¿qué quieres decir con un agujero luminoso? Gengar miró a Sorua con una mirada inquisitiva, quien simplemente se encogió de hombros. Los dos miraron a Elizabeth, que parecía tan confundida como ellos. Tu suposición es tan buena como la mía, respondió Elizabeth, lo que hizo que Gengar se encogiera de hombros. Sorua chilló un par de veces más, captando su atención. Espera, ¿en serio? Preguntó muy sorprendido. ¿Qué dijo? Elizabeth se puso de pie, sacudiéndose el polvo. Dijo que estaría dispuesta a viajar contigo, respondió Gengar después de un momento, aún con mucha confusión. ¿Qué? Gritó Elizabeth mientras Gengar se ahuecaba la zona donde estaría su barbilla y tarareaba. En realidad, empezó a señalar Gengar, no es mala idea. Louise y su novio probablemente se marcharán en unos días, y estoy seguro de que aún quieres una revancha como es debido. Bueno, sí, afirmó Elizabeth como si fuera obvio. Probablemente no lo consigas estando solo por Luminalia. En este punto, lo mejor es reunir provisiones y salir a buscarlos. Algunos de tus Pokémon deben estar interesados en una aventura, aunque solo dure una semana. Quién sabe, incluso podrías crear una nueva. Ante las palabras de Gengar, Elizabeth se cubrió la barbilla con las manos, pensativa, por un momento antes de soltar una risita. ¡Qué buena idea!, exclamó Elizabeth. Saldré, la venceré y le demostraré al mundo que nadie me toma por tonta. Bueno, me alegra oírte tan decidida, princesa, rió Gengar. Mientras Elizabeth seguía murmurando planes a medias, los ojos de Gengar volvieron a brillar, y de repente, Elizabeth y Sorua se encontraron solos en el callejón, sin Gengar a la vista. De hecho se fue, dijo Elizabeth con desánimo, lo que provocó que Sorua se acercara a ella y le acariciara la mano de verdad esta vez. Gracias, respondió Elizabeth. ¿Podrías traerme el rollo de vendas del bolso? Sorua obedeció, y Elizabeth le aplicó las vendas con la facilidad y rapidez de quien lo ha hecho 1000 veces. Recogiendo su bolso del suelo, Elizabeth caminó hacia la calle. Tengo que volver a la mansión a recoger algunas cosas y hacer planes, pero en 2 semanas nos vamos de aventura. Gritó para que todo el mundo la oyera. Al empezar a caminar, Sorua miró brevemente hacia el callejón, emocionada ante la perspectiva de finalmente irse de allí. No llegaron muy lejos, porque Elizabeth se detuvo de repente. Sorua la miró una y otra vez, solo para verla llorar. El zorro chilló preocupado, pero Elizabeth lo ignoró. Estoy bien, no te preocupes. Solo, Elizabeth guardó silencio un momento, feliz. La Verdette volvió a caminar, con una nueva meta por la que luchar. La victoria sobre Louise, costará lo que costará. Fin del capítulo.